Como todos los miércoles a las 8 de la noche, esto es Desde el Fondo. Nuevamente caminando por los senderos virtuales que nos van a permitir entrar en contacto con ustedes. Vamos a tener un programa bastante movido. Comuníquense, conéctense, usen las redes, díganles a sus cuates que estamos en Desde el Fondo, interactúen. La primera parte va a estar grabada en diferentes momentos a lo largo del lunes, martes, y la segunda parte estará en vivo respondiendo preguntas, dudas, injurias, calumnias, observaciones, buenas y malas voluntades, noticias sobre nuestros libros. Quisiera arrancar leyendo un poema que me ha estado persiguiendo a lo largo de toda esta semana, del inolvidable Guillermo Prieto. Un poema que dice así: eco sin voz que conduce el huracán que se aleja, ola que vaga refleja a la estrella que reluce. Recuerdo que me seduce con engaños de alegría, amorosa melodía, vibrando de tierno llanto. ¿Qué dices a mi quebranto? ¿Qué me quieres? ¿Quién te envía? Prieto, vaya usted a saber por qué me ha estado persiguiendo, lo comparto para que los persiga ustedes también a lo largo de estos días. Y Desde el Fondo va a arrancar con 3 pequeños videos que se produjeron a lo largo de estos días y que queremos relacionar con lo que estamos viviendo y con los libros. El primero es: se cumplía un aniversario de la revuelta partisana que había venido sosteniéndose muchos años en Italia contra los nazis para tirarla, y los fascistas italianos para tirar el gobierno de Mussolini. Hay una canción emblemática que se llama Bella Ciao, Adiós Bella, que cantaban las guerrillas partisanas de la resistencia en Italia. Curiosamente, como una manera de celebrarlo, este aniversario, en un edificio en una ciudad de Italia, los ciudadanos lo cantaron en colectivo. Ho trovato l'impatto, ho partigiano, tornati via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E seppellire la sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un tempio. Quel tempione del partigiano morto per la libertà. Quel tempione del partigiano morto per la libertà. Y además queríamos recomendar ampliamente una novela, la primera novela de Italo Calvino, para mi gusto la mejor además, que se llama El Sendero de los Nidos de Araña, donde cuenta la historia de un niño que por razones accidentales queda íntimamente vinculado a la guerrilla. Se celebraba también esta semana, el 25 de abril, la fecha clave de la Revolución de los Claveles en Portugal, que tiró a la dictadura de Salazar. Hagan memoria, los muy jóvenes no tendrán este registro, los viejos lo tenemos claramente. Portugal, bajo una dictadura terrible, paralela a la dictadura franquista, fue destruido en días por un levantamiento militar producido por los capitanes y los tenientes del ejército que estaban violentamente enfrentados a la política colonial que había llevado a Portugal a una guerra sangrienta y de desgaste en Angola, Mozambique y Guinea-Cabo Verde. La revuelta empezó
con la transmisión por la radio de una canción que se llama Grándola Villa Morena, una canción que no tiene ningún contenido aparente, pero que se volvió el símbolo de la revuelta. Nuevamente, desde los encierros voluntarios, una serie de intelectuales portugueses recuerdan y cantan la canción. Y hay un par de libros que queremos recomendar muchísimo. La figura clave de la revolución fue este hombre, Otelo Saraiva de Carvalho, y su libro Las Memorias de Abril, publicado en su día por el Viejo Topo, también lo pueden encontrar en librerías de viejo. No está descatalogado hace un montón de tiempo, pero no debe ser imposible. Y hay un segundo libro escrito por Andreu Claret, un periodista español, donde recoge los testimonios de 7, 8, 9 quizá de las figuras claves que dirigieron, coordinaron la revolución de los claveles. Escuchen cómo los intelectuales, escritores, cantantes registran este hecho. La Vila Morena, terra da fraternidade, e o povo é que mais ordena dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, e o povo é que mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. Quizá lo más conmovedor que llegó por las redes, y las redes en estos momentos de obligado reclusión para millones de nosotros, son un alimento del espíritu fundamental. Eran las imágenes que registró un reportero de La Jornada, viejo amigo y conocido del Gallo, en donde cuenta cómo en las noches, enfrente del Hospital 20 de Noviembre, el multifamiliar que está justo enfrente, los vecinos salen a aplaudir, a encender las luces y a solidarizarse con los médicos que bajan de las salas diferentes, salen a la calle de las salas del hospital en el encuentro de este acto de fraternidad. Esta epidemia está sacando algunas veces, muy pocas, lo peor de nosotros, pero sin duda también está sacando lo mejor. Véanlo, resulta conmovedor. Juntas emprendimos esto de poner una música a las 8 de la noche como un momento simbólico de agradecimiento a los médicos, a las enfermeras, a los de aseo, a todo el servicio de salud de México, pues por el sacrificio y la entrega que están teniendo en esta terrible pandemia. Lo hicimos casi iniciando la cuarentena y pues poco a poco ha ido creciendo y se ha ido uniendo más personas, más vecinos a esto, de tal manera que al principio pues nos cerraron las ventanas y ahora todo el mundo abre su ventana, enciende su luz, canta y aplaude.
Hospital 20 de noviembre. Esta noche, todos los vecinos del centro urbano Presidente Miguel Alemán, les agradecemos todo el esfuerzo que hacen día a día para salvaguardar la salud del pueblo mexicano. Es mandarles tantito cariño, tantito apoyo, que pues ahorita sabemos que están en momentos de aprieto y momentos de incertidumbre y demás, como todos nosotros, pero ellos están en la línea de fuego, nosotros los vemos detrás de la barrera, entonces es importante mandarles este mensaje, que estamos con ellos y que todos somos México. Todo el personal de salud, los médicos, las enfermeras, pues los técnicos de laboratorio, en general todo el personal de salud nos motiva a este tipo de acciones, ya que pues en el contexto de que han habido represalias contra el personal de salud, pues este tipo de acciones denota que hay más personas, son más las personas que realmente valoran nuestra labor. Estamos con ustedes y con sus familias. Sabemos lo difícil que es su labor. Para los doctores, ¡viva! Las enfermeras, a todo el personal de limpieza, a los policías, para todo el personal administrativo, para todos los pacientes. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Esto es Desde el Fondo. Estamos transmitiendo como todos los miércoles. Al final del programa estaré en vivo discutiendo y conversando con los lectores, dando nuevas noticias. Pero mientras tanto vamos a tener una gran entrevista que anuncia la publicación por el Fondo de Cultura del nuevo libro de Juan Villoro, un libro de cuentos. Y vamos a tener a Eco contando cómo está ilustrando un nuevo Vientos del Pueblo, la cruzada de los niños de Marcel Schwab. Y vamos a tener noticias de los libros que estamos poniendo en ofertas de regalo y de los libros que se pueden conseguir y cuáles son los que están funcionando de una manera más extraña y sorprendente en la biblioteca virtual. 256.149 es la cifra de descargas de lecturas gratuitas que nuestros lectores han realizado a través de nuestra página fondodeculturaeconómica.com. Impresionante, ¿no? Bueno, pues esto tiene que ver que hemos puesto a disposición de los más pequeños una cantidad muy interesante de libros infantiles para lectura gratuita, pero también hemos puesto a disposición de los más grandes algunos de los libros de nuestra colección popular y por supuesto en descarga gratuita nuestra insigne ya colección Vientos del Pueblo. Así que ahí han podido disfrutar desde novela, desde poesía, ensayo, pasando por supuesto por temas históricos. Y les tenemos la noticia que en esta ocasión tenemos ya en descarga de lectura gratuita 2 títulos más. Estos son Más te vale Mastodonte de Micaela Chirif y Luciana La Peje Sapo de Verónica Murguía. También tenemos en descarga el libro ya clásico de Federico Gamboa Santa. Así que entren a nuestra página de internet y disfruten de estas lecturas. También les comentamos que tenemos en promoción 8 títulos que están en oferta. Si a ustedes les interesan temas
como la economía, como las leyes o la sociología. Tenemos, por ejemplo, un libro muy interesante que se llama Introducción a la Economía, que habla desde los problemas que había en este sentido en el siglo XVIII, y este libro cuesta solo 24 pesos. Así que a disfrutar y a entrar al fondoenlinea.com y poder comprar estos y otros más títulos que se encuentran también en oferta. Les queremos anunciar que para los interesados en la ciencia, que seguramente son muchos, debido a la contingencia hemos tenido que cambiar la fecha en donde daremos a conocer a los ganadores del concurso Leamos la Ciencia para Todos en su edición 2018-2020. Estaba programada para el día 30 de abril, pero la cambiamos al día 27 de mayo. Así que estén muy al pendiente de nuestras redes para conocer estas y otras más noticias. Hasta la próxima. En esta cuarentena, hacer el extraordinario cuento de Marcel Schwab, La Cruzada de los Niños. Esta es la portada. Yo, para visualizar los libros, hago una tira sin fin, porque lo más importante para mí es la atmósfera y la narración. La ilustración es muy importante, el texto es muy importante, pero un libro es la unión de las dos disciplinas. Entonces aquí empezamos con la portada, que va a ser a dos colores, negro y rojo, y la segunda de forros. Y vemos cómo se va acercando poco a poco una procesión de niños. En la página 1 sigue, en la página 2 y la página 3 los niños están casi en primer plano, y vemos cómo poco a poco se siguen alejando, porque esta es una procesión de niños sin fin, porque una cruzada es una larga peregrinación. La página 4 y la 5 seguimos a los niños que se van perdiendo y se van perdiendo y se van perdiendo por los textos de Marcel Schwab. Entonces, para mí es tan importante tener una visión completa de lo que va a ser el libro, porque el libro es una unidad que vamos a tener en nuestras manos, y que cada vez que abrimos una de sus páginas se despliega la magia y el dramatismo y la propuesta de la cruzada, porque los niños no han parado de hacer cruzadas desde que hemos registrado en lenguaje oral, en lenguaje visual, en literatura, en leyendas, en mitos. No hemos dejado de registrar que los niños nunca han parado de hacer cruzadas. Bueno, seguimos anunciando las novedades de la colección popular. En este caso tenemos un popular especial porque es una coedición con Almadía y es una recopilación de cuentos del queridísimo escritor mexicano Juan Villoro, al que tenemos aquí vía distancia para seguir con la Susana Distancia. Es una recopilación que además me gusta mucho el título, se llama Examen Extraordinario, y me gusta más la explicación de ese título que escribe Juan en el prólogo. Cuéntanos, Juanito, ¿qué tal este libro que viene ya muy pronto para los lectores? Sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Rocío, por la oportunidad de platicar contigo, con Paco Ignacio Taibo, que tan generosamente ha acogido estos cuentos en la colección popular, y con todos los amigos del fondo y los lectores que nos quieran escuchar. En efecto, a mí siempre me ha sorprendido mucho la expresión examen extraordinario, porque parecería que lograste algo inaudito, ¿no? Te fuiste extraordinario, es como si hubieras recibido un premio, y en realidad, pues es una manera de mitigar la desesperación, la angustia de que vas a tener que irte a ese fusilamiento académico que es el último examen, ¿no?
pero los mexicanos solemos tener algún tipo de expresiones que nos compensan de las miserias y las angustias de la vida diaria, y una de ellas es la de examen extraordinario, que nos hace pensar que aunque nos fuimos a la última prueba, eso de alguna manera es, si no sensacional, por lo menos único, y tendremos una oportunidad. Entonces, me pareció un buen título para reunir cuentos, porque uno siempre los pone al examen de los lectores, pero en esta ocasión, al volverlos a reunir y presentarlos a los lectores, es pues una segunda oportunidad, es como si me fui extraordinario, y a ver ahora qué dicen los maestros, que en este caso son los lectores. Son cuentos escritos a lo largo de bastantes años, pertenecen a distintos libros, e incluso también hay un par de cuentos inéditos que todavía no han sido reunidos en ningún libro. Entonces me da mucho gusto además que esto salga en coedición con Almadía, una de las principales editoriales independientes de México, con sede en Oaxaca, y con pues nuestra magna editorial, el Fondo de Cultura Económico, que siempre es extraordinario poder estar ahí. Juan, ¿podrías decir que esta es una antología a gusto? Ahora sí, ¿ordenaste tus cuentos? Porque yo acabo de vivir la experiencia de reunir mis cuentos completos, que se llamó Cuentos Incompletos, por cierto. Efectivamente, sí, no, tu título, perdón que te interrumpa, es extraordinario. Yo pensé que incluso podría dar lugar a una colección. Todos queríamos tener nuestros cuentos incompletos. Incompletos. Perdón, Paco, te interrumpí. No, ninguna interrupción. Decía el padre Bonazo algo que quedó en mi catálogo de frases maravillosas, que era, por favor, no intervengas cuando te estoy interrumpiendo. Oye, no, que si ahora es tu antología a gusto, porque tienes muchos libros de cuentos por aquí, por allá, participación en cuentos, en libros colectivos donde hay cuentos tuyos. Y ahora recogiste ¿cuántos para esta antología? No los conté, tengo que confesarlo. Sí, me parece que son 14 cuentos. 14 cuentos, sí. Sí, son 14 cuentos, 2 de ellos inéditos y los demás pertenecen a 3 libros. Sí traté de que respondieran a más o menos a una época. Los primeros cuentos de mis 2 primeros libros, La Noche Navegable y Albercas, no están incluidos. Y luego también tengo un libro que hice con Rogelio Naranjo, el extraordinario dibujante y caricaturista, que es un libro de parábolas políticas que se llama Funerales Preventivos, y entonces son cuentos a partir de las ilustraciones de Naranjo, que tienen que ver con la clase política mexicana que dominó este país durante unos 85 años. Entonces esas parábolas tienen una condición bastante diferente a los cuentos que reuní, pero digamos, más allá de estas consideraciones que son más o menos racionales, que si un cuento es en primera persona, otro en tercera persona, hay que compensar paisajes, temas, etcétera, que sí tomé eso en cuenta. Básicamente me dejé llevar por lo que tú mencionabas, Paco, que es el gusto, es decir, un recuerdo a modo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los cuentos que vienen más rápido a mi memoria y que de alguna manera están más cerca de mí por alguna razón emocional que no puedo yo explicar, pero que es lo que yo quiero compartir con los lectores, ¿no? No es una antología hecha por un académico, sino un autor que trata de compartir sus entusiasmos, sus pasiones y, por supuesto, también sus inseguridades. A mí me gusta mucho el de Acapulco, el de los culpables, La casa pierde. ¿Cuál sería tu favorito, Juan? Pues mira, no lo sé. Más favorito. No lo sé. Tito Monterroso, que fue mi maestro de taller de cuento, decía que el primer cuento de un libro siempre es decisivo porque es la entrada y es donde la gente puede quedarse o abandonar el libro, y decía, es como en aquella época los discos eran discos LPs y como a mí me gustaba mucho el rock, entonces siempre me decía, mira, piensa en la primera canción de un disco de rock, así tienes que estructurar un libro de cuentos, ¿no? El primero debe ser un gancho fuerte. Entonces el primero en esta antología es Mariachi, que es un cuento pues con cierto sentido del humor y que a mí me parece un cuento simpático y digamos una entrada fácil, llevadera, hacia un libro que luego se va a poner más complicado y va a tener algunas honduras. Me da mucho gusto que te haya parecido bien el cuento de Acapulco, porque es el más reciente que he escrito.
Y siempre hay cuando uno reúne cuentos, dice uno, no puede ser, a lo mejor los buenos son cuando yo era joven, ¿no? Entonces, bueno, No, todavía se mantiene encendida la flama. todos son Juan, muy buenos. Tienes una reputada relación con los lectores, muy sólida, como cronista. Pero me da la sensación de que esta antología de cuentos es también una crónica ficcional de todos estos años. Sí, qué bueno que dices eso, Paco. Tú que escribes en distintos géneros, pues sabes que a veces uno puede escribir mejor crónica porque también escribe novela, o puede escribir mejor novela porque también escribe cuento. Entonces, es como el pianista que luego dirige una orquesta, sabe cómo desde el podio dirigir a instrumentistas. Entonces, pasar de un género a otro, yo creo que hace que pongas en relación los distintos recursos, ¿no? de los géneros. Me acuerdo una nota que escribió Tomás Granado Salinas sobre mi libro Los Culpables, y decía que yo como cuentista también era cronista, un poco apelando a esto que tú dices, porque sí hay muchas descripciones de zonas de nuestra realidad, de costumbres que tenemos, de condiciones políticas, circunstancias que pueden ser olvidadas. Por decir algún cuento, se ubica en la famosa despedida que tuvo la ballena o la orca Keiko en México. Hubo un plato de despedida en donde se le cantaban golondrinas a Keiko, y Keiko había sido amaestrada para despedirse con su aleta. Entonces se iba despidiendo con su aleta. Entonces a mí se me ocurrió que ese tiempo de despedida de una ballena en la Ciudad de México podía dar lugar a una historia, podía ser el marco externo de una historia. Entonces un poco es la crónica de esa época, de ese momento, probablemente olvidable para muchas personas, pero que marcó una circunstancia emotiva muy especial en esta ciudad. Entonces me gusta mucho lo que dices. Sí, creo que hay muchos elementos de crónica en todos los cuentos. De hecho, Rocío, no, tú. No, es que iba a decir que hablando de géneros, pues no nos perdonarían nuestros lectores infantiles si no hablamos un poco del Dr. Zipper o del Libro Salvaje, que es uno de nuestros libros más vendidos del fondo, y por ahí el otro día vi que en Amazon incluso es de los más descargados. Así que cuéntanos un poco del Dr. Zipper, que es tu otra vertiente, ¿no? La parte infantil, juvenil. Sí, ya hemos publicado en el Fondo de Cultura 3 aventuras del profesor Zipper. Empezó en otra editorial, pero a mí me pareció que su destino natural era pues la principal editorial pública de México, que es el Fondo de Cultura Económica. Entonces ya están ahí las 3 aventuras, y ahora, aprovechando la pandemia, estoy cumpliendo con un compromiso rezagado, que es concluir la 4ª aventura del profesor Zipper, que es una aventura que tiene que ver con el uso del lenguaje, con las palabras, con las academias, que muchas veces, más que proteger el lenguaje, sirven para osificarlo, para encarcelarlo. Julio Cortázar decía que el verdadero nombre del diccionario debería ser cementerio, porque es donde van a morir las palabras, cuando ya no es tiempo, ¿no? Y yo creo que el lenguaje es de todos nosotros, es de la gente, es del pueblo, y entonces es una historia en donde los niños que quieren inventar palabras, que quieren hablar a su modo, que quieren ser muy creativos con el lenguaje, se oponen a una serie de académicos mafiosillos que tratan de controlar el lenguaje. Entonces, una disputa por la libertad del lenguaje y la libertad de expresión, que es un tema que también sabemos que le interesa mucho a Paco. Dale, me acabas de embarcar, pero si digo lo que mucho me interesa, es la polémica que llevamos desde hace 6 años sobre la novela que nos estás escribiendo. ¿Me dejas hablar de eso? No, desde luego, Paco, pero esa novela es mejor en tu cabeza que en la mía. Va, hago resumen para darte el lanzamiento, porque me gusta la idea de estar hablando con un autor que se mueve intergenéricamente. Yo creo que esta idea carcelaria de no, tú eres un escritor de crónica, ¿y quién decidió esto? Hay historias que te piden que vayas por la crónica, hay historias que te piden que vayas ni siquiera por la crónica, por la directa reflexión del ensayito político. Hay historias que te piden, vuélveme un cuento. Y hay historias que me dicen, está muy claro, un cuento infantil, ¿por qué no?
Entonces, yo respeto enormemente la versatilidad de un autor que no tiene miedo a este purismo, de una crítica snob y trasnochada que de repente decide qué es lo que tienes que hacer. Y entonces tenemos una polémica maravillosa. Hace años, 6, 7 años, Juan me contó que estaba trabajando en una novela y me dijo, necesito información sobre esto, esto y esto. Y cuando me contó la novela, yo dije, es la mejor novela que está en el closet en este país, Juan. Juan, por favor, es la mejor novela que está en el closet. Deja de seguir produciendo cosas aquí, cosas allá y escribe. Sal del closet. Yo no dirigía el fondo en esos momentos. No había intenciones editoriales. Era simplemente admiración del lector. Si algo me atrae profundamente es esperar un libro, ¿no? Y esta era maravillosa. Y tenía un closet maravilloso donde incidían las fotos famosas del álbum de capa perdidas en la famosa maleta, por un lado. La historia de un general villista que medio corruptón que terminó de embajador o cónsul en Francia ocupada, pero también en China, donde a su vez se dedicaba a vender caballos chuecos mexicanos o comprar caballos chinos, etc. Tenía que ver con las corruptelas, pero también, como era villista, pues apoyar a los rebeldes de Mao Zedong con armas. Todo esto mezclado con una época, que era la época donde el cardenismo suelta los apoyos internacionales a Etiopía, mandándoles fusiles, y a España mandándole rifles, y a Francia mandando los barcos para los exilados que puedan venir. Y era fascinante la malvada novela. Y había investigado un montón de cosas por aquí, por allá. Tenía lo que llamas la pedacería al principio. Y yo le daba tips. Oye, de villistas, aquí hay esto. Oye, de Francia, aquí hay esto otro. Y no la escribes, güey, güey, no la escribes. Ahorita tienes tiempo, Juan. Si tú no la escribes, ¿cómo demonios la voy a poder leer? Y tiene los materiales para la gran novela que estamos queriendo los lectores. Y ahora tienes el coronavirus. Enciérrate. Mira, no, cerrado Paco, está. Todo esto habla de mis incapacidades, desde luego, porque el tema en efecto es muy grande y quizá yo quiero disfrazar mis incapacidades de una convicción superior, que es la siguiente. El tema en efecto es extraordinario porque proviene de una historia real absolutamente contundente. La única ocasión en mi vida en que a mí me ha tocado hacer un reportaje que ha sido una exclusiva de rango mundial fue cuando pude escribir el primer artículo sobre el descubrimiento de las fotografías de Robert Capa, Gerda Taro y David Seymour, que estaban en una maleta que bautizamos como la maleta mexicana, Trisha Sif, que fue quien la encontró, y yo, y se recuperó el principal acervo de fotografías de la Guerra Civil Española. Entonces esto desató el interés de muchas personas, y al hacer la investigación del reportaje, en efecto aparecieron todos estos flecos fascinantes, porque Robert Capa fue una persona absolutamente extraordinaria, amante de Ingrid Bergman, murió en Vietnam al pisar una mina. Los otros 2 fotógrafos de la maleta también murieron en acciones de guerra. Es una historia de la Guerra Civil Española, en donde la fotografía se puso en pro de la defensa de la democracia. Y también es una historia de la Revolución Mexicana, porque el general que encontró la maleta y la trajo a México, como bien dijo Paco, había sido el responsable de la legación diplomática mexicana en Vichy. Entonces él era un tipo que traficaba con todo y no muy honesto, aunque había estado en la rama pues, más interesante para mí del villismo, que es la del general Felipe Ángeles. Y claro, tuve que consultar a Paco, que había hecho su gigantesca biografía sobre Pancho Villa, y me ayudó muchísimo en la investigación. A mí lo que me ha detenido, o al menos es la historia que me cuento a mí mismo para no sentirme tan inútil, es que es una historia real tan potente, y ahí volvemos al tema de crónica o novela, que a mí me gustaría escribir una novela sin ficción, pero me falta un enlace decisivo, que es la persona que llevó los negativos de París a Vichy. El laboratorista en París era Chiqui Weiss,
que luego vino a México, se casó con Leonora Carrington. Él clasificó todos los negativos, la letra de los negativos es suya, y él decidió que se salvaran llevándolos a una embajada que fuera favorable a la República Española, y así acabaron en Vichy. Ahora, hay un mensajero que los llevó y está la circunstancia de Vichy. Apenas hace algunos años se ha abierto en París un archivo que no se conocía, que es el de los españoles que estuvieron en campos de concentración en Francia, que es una historia de la que tampoco se ha escrito tanto, porque no eran campos de exterminio. Cuando salen después de haber perdido la Guerra Civil Española, muchos entran en estos campos, y entonces ahí están los archivos, y probablemente ahí pueda haber una información importante. Ahora, esa parte todavía no la he consultado, entonces ese es el eslabón perdido que a mí me interesa para acabar de escribir la historia. Se ha simplificado, ya se escribieron, después de que se hizo este reportaje, ya salieron 2 o 3 novelas y libros, la verdad, un tanto superficiales sobre el tema, tratando de aprovechar pues el gancho efectista que tuvo este descubrimiento, pero a mí me gustaría que la historia fuera fiel a la realidad, y creo que yo todavía estoy por abajo de la realidad y no quisiera completarla con ficción, porque me parece, desde mi punto de vista, una salida fácil. A lo mejor acabaré haciendo eso, pero bueno, yo, a diferencia de Paco, que escribe mucho y concluye rápidamente sus proyectos, yo los pospongo. Entonces, este maratón no sé a dónde llegue, ¿no? Pero se oye fascinante. Yo también lo quiero leer ese libro. Te doy un tip. A ver. Léete las 4 novelas de Semprún, que te cuenta eso. Te cuenta los resistentes españoles, cómo son capturados por los nazis y son enviados a Buchenwald, a Birkenau, a los campos de concentración y a Gilmundo. Entonces, si no logras... A ver, lo bonito de la ficción es que rellena hoyos, ¿no? Claro. Y no te va a quedar de otra, compadre, porque ¿de dónde vas a sacar toda la teoría de los caballos chinos? Que es fascinante. Sí, lo que pasa es que yo quisiera usar esa ficción con la tranquilidad moral de que ya agoté la investigación fáctica, o sea, que yo pude cubrir todos los archivos y todo lo que yo necesitaba. Ya estuve en ese archivo que tú conoces muy bien porque has trabajado ahí personalmente, Paco, haciendo investigaciones, el de Relaciones Exteriores, buscando toda la historia del general Francisco Aguilar González y todas estas cosas. Entonces, la investigación ha avanzado muchísimo, pero hasta que no agote esto, digamos que tengo que tener la tranquilidad moral para inventar. Quizá esto viene de mi educación judeocristiana, pero pues no me siento libre para inventar. Exacto, si no cumplí antes con la tarea de tratar de investigar al máximo. Y entonces en eso estoy, claro, el tiempo pasa, los años pasan, y como después de la semblanza menos que pelo, Paco, tienes menos pelo y más canas en la barba, y yo tengo más papada y soy más hinchado y envejecido, que cuando lo conversamos con primera vez, me ofrecí gratis para ser tu investigador auxiliar. Y estoy puesto. Tengo un montón de documentación sobre China también. Y algunas laterales que te darían una salida muy interesante. ¿Cómo carajo llegaron los fusiles mexicanos a Etiopía, al ejército de Haile Selassie, para combatir contra los musolinianos? O sea, hay un mundillo, y tengo hasta las canciones de los fusiles mexicanos Dispara Muy Bien, que está cruzado en la trama de la que estás hablando. Lo bonito que tienes es que es una novela de época. Claro, donde quiera que hay esquinas. Uh-huh. Sí, ya me estás comprometiendo ante Rocío como testigo exactamente. De toda la gente que ya es. Entonces, todos los... Exactamente, estoy puesto en evidencia, ni modo, tendré que trabajar. Yo que ya me quería jubilar después de nuestra antología de cuentos en el fondo y el libro del profesor, yo decía ya, ahora el dolce far niente, pero por lo visto no hay jubilación en este trabajo. No solo eso, sino que claro, como la comprometimos públicamente, cuando la termines la publica el fondo, colega? Luego ya. Me la mandas.
Sí, no solo estamos hablando, sino haciendo un contrato. Exactamente. Exactamente. Oye, y hablando de closet, ¿en qué estás trabajando ahora, Juan? Cuéntale a los lectores. Pues, estoy trabajando en una obra de teatro que me había encargado la Compañía Nacional de Teatro. El director de esta obra, Tony Castro, que ha dirigido otras obras de teatro mías, me dice, pues no sabemos si se va a poder poner después de la pandemia, porque no sabemos si va a haber teatros, no sabemos si la compañía va a tener presupuestos. Es una obra grande porque es la primera vez al escribir para la Compañía Nacional que puedo contar con bastantes personajes. Entonces es una obra bastante extensa. Tiene que ver con un momento histórico decisivo, a mí me parece, de la contracultura, que es cuando el gran profeta del LSD, Timothy Leary, es expulsado de Harvard, donde él era profesor, y se refugia en Zihuatanejo, en el Hotel Catalina, y ahí invita a una serie de personas para hacer de manera controlada experiencias de expansión de la conciencia. Entonces México, en 1962 y 63, se convierte en la reserva mundial, en el centro más importante de todo el planeta, en donde se está pensando en abrir las puertas de la otra realidad, las puertas de la percepción, como dijo Aldous Huxley. Entonces, reunidos en ese hotel, que fue rebautizado por el propio Timothy Leary como el Hotel Nirvana, así se llama mi obra, Hotel Nirvana. ¡Ay, entonces, qué buen título! Qué buen título. Ahí están todas las gentes, y de pronto una persona que estaba participando en esto era agente de la CIA, estaba infiltrado, dio parte al gobierno mexicano. Como muchas veces sucede en el gobierno mexicano, se dividieron las opiniones y había una rama aparentemente progresista que decían, oigan, vamos a ver, esto no es tan satánico como parece, puede ser muy interesante. Y Timothy Leary habló con ellos y les dijo, miren, la puerta de la expansión de la conciencia ya se abrió, la gente va a querer seguir este camino. El papel recreativo, ritual y controlado de las drogas es posible, y si ustedes lo admiten y si ustedes lo acogen, México se puede convertir en la Suiza psicodélica. Ustedes pueden ser la gran reserva, el gran laboratorio de la psique, y entonces todos los alucinógenos y todas las drogas que contribuyan a expandir la percepción y la conciencia se puedan usar de manera cuidada, regulada, etc. Si lo hacen, pueden ser la Suiza psicodélica. Si no, le van a entregar todo al narcotráfico, porque la caja de Pandora ya se abrió. Y el crimen organizado está deseoso de quedarse con esto. Sabemos qué fue lo que pasó. Entonces, mi obra se ubica en ese momento en donde se está abriendo la experimentación de la mente y todo, y México es la reserva mundial de esto. Entonces, como es un hotel, participan muchas gentes, tengo muchos actores, y Tony Castro me ha dicho, bueno, no sabemos qué va a pasar, pero yo creo que en tiempos de pandemia y en general ese es el trabajo de los escritores, debemos actuar como si las cosas fueran posibles. Entonces yo estoy escribiendo la obra que a lo mejor nunca se podrá poner en escena, pero no que importa. al No menos importa. No importa. Y además la puedes reciclar como una novela sin problemas. Bueno, pero ya sabes lo que yo me tardo, querido Paco, en todo. Es un súper título y la historia está fascinante también. Ay, qué bueno, Rocío. Es un cínico. Lo que yo me tardo, has producido a lo largo de estos años miles de páginas, miles, cuentos, crónicas. No, lo que pasa es que le tienes un respeto indebido a la novela, colega. Con lo mucho que te quiero, te lo puedo decir. Le tienes un respeto indebido a la novela. Una novela es un cuento gordo. Cortázar lo sabía cuando escribía novelas cortas que parecían cuentos, pero que eran novelas. No hay bronca. No hay bronca. Sí, pierde el respeto. Muy bien. Esta sesión es plática, contrato verbal. Y terapia. Terapia, todo junto. Juan, ¿estás en Coyoacán en estos momentos? Sí, yo estaba dando clases allá en Estados Unidos, pero vino la crisis, yo no tenía buen seguro médico allá, que es una de los grandes dramas de Estados Unidos, no hay salud pública, entonces pues renuncié a la universidad y además para estar cerca de la familia, entonces aquí estoy en el sur de la Ciudad de México, a donde han llegado pájaros que antes no venían, algunos zanates que dicen que vienen de Morelos, se está repoblando con una nueva fauna en la Ciudad de México, y yo creo que es también una de las lecciones que estamos obteniendo de esta crisis, ¿no? El que la naturaleza vuelve por sus fueros.
Ayer vi uno de los pequeños documentales de lo que está circulando gracias a la red. Bendita sea la red que nos permitió entrar en esta situación terrible para el país con un instrumento de apoyo tan sólido como ese. Vi un documentalito en el que los vecinos de Coyoacán, enfrente del 20 de noviembre, les salen a aplaudir a los médicos y los médicos salen y las enfermeras y los afanadores. Es uno de los momentos más emotivos que he visto en estos meses. En medio del horror de lo que está pasando, lo mejor está saliendo de los mexicanos, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que hay cosas, por ejemplo, esta misma conversación, pues probablemente no la hubiéramos tenido de no estar confinados. Entonces hemos buscado nuevas formas de hacer comunidad, nuevas formas de estar en contacto con los otros. Yo tuve una oportunidad muy, muy curiosa en Chile de ir al observatorio Paranal, que está en el desierto de Atacama, que es una de las zonas más áridas de la Tierra, parece la superficie de la Luna. Y ahí conocí a Massimo Tarenghi, un italiano, que fue el que hizo ese laboratorio, ese gran observatorio, el más importante desde el punto de vista de los laboratorios ópticos que hay sobre la Tierra. Y durante años él vivió en un tráiler en lo que se construía el observatorio. Y le pregunté, ¿cómo resististe a la soledad? ¿Qué hiciste? Dijo, mira, a mí un amigo antropólogo italiano me dijo, necesitas tener 8 amigos con los que puedas hablar por teléfono en cualquier momento, de cualquier tema y el tiempo que sea necesario. Y yo hice ese enlace y esos 8 amigos me salvaron de la locura, pero también se convirtieron para mí en la relación más importante de mi vida, esa cofradía, y muchas veces me pregunté, si yo no hubiera estado aislado en el desierto más árido de la Tierra, ¿habría tenido yo estas relaciones emocionales tan profundas? ¿Habría yo tenido estos diálogos? Y llegué a la conclusión de que no, o sea, esa soledad me había dado a mí una posibilidad de estar en contacto con los demás que antes no tenía. Y son las cosas que produce el aislamiento. Creo que todos nosotros hemos regresado a tener conversaciones telefónicas como las del siglo XX, que duraban mucho. Sí. Y que no tenían agenda, ¿no? Que tú le hablabas a alguien, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues nada, y tú, no, pues aquí nomás, ¿no? Y empezaba así, titubeante la conversación, y duraba luego 2 horas, y tenía pues esa condición que empieza a tener también esta conversación con ustedes de terapia, de desahogo, de tantas cosas importantes que estamos recuperando. Con un efecto rebote fascinante, que es cuando salgamos al aire con este programa que estamos armando desde el fondo, el miércoles a las 8 de la noche, van a empezar a sumarse en vivo centenares de lectores, y que yo creo que es fundamental para un escritor. Sin el receptor final, uno escribe para la gente. Juan, tú lo sabes bien, tú eres un escritor que escribe para la gente. Otros güeyes, quién sabe para quién escriben. Escriben para desfondar árboles y convertirlos en papel, y luego no entienden que la literatura es una realidad social, pero tú lo sabes bien, y yo creo que esto es muy sano, de tal manera que, Rocío, cierra contando cómo se llama el libro, cuándo va a estar a la venta, cómo lo vamos a sacar, qué magia vamos a hacer para que este libro de cuentos esté en la calle. Se llama Examen Extraordinario, es coedición con Almadía, como habíamos dicho, ya tenemos portada, ya estamos cerrando edición, y pues falta que nos pongamos un poco de acuerdo, a ver, cuando abra la imprenta, pues ya estará listo para irse a impresión, y junto con Almadía vamos a planear cosas de promoción. Pero ya está muy cerca de estar para los lectores. ¿Vamos a lanzarnos en digital un poquito antes? No sabemos. ¿Qué dices, Juanito? ¿Qué dices, Juan? Lo que ustedes digan, yo soy materia dispuesta. Quisiera agregar que la portada me ha gustado muchísimo, la diseñó Alejandro Magallanes. Y, puesto que el libro se llama Examen Extraordinario, incluye un acordeón, esta tradición cultural tan importante, que es la de muchas veces la mejor manera de aprender una materia es hacer un acordeón, lo sabemos, ¿no? Entonces, es una forma de la pedagogía, una forma rebelde de la pedagogía, y está en la portada del libro, y pues saldrá cuando ustedes lo dispongan. Yo encantado. Sí, la portada está increíble. Igual me dijo Guillermo Quijas que le ha gustado mucho, así que a mí igual nos fascinó a Paco y a mí. La insertarán a lo largo de esta conversación.
pero ¿y si hacemos una maldad? Y si cuando lo tengamos listo, lo lanzamos gratis 24 horas para los primeros que quieran leerlo, aunque perdamos derechos de autor, Juan, el fondo Pero, y tú. sí, todos nosotros hemos estado regalando libros en este periodo. Yo creo que es una de las funciones que podemos hacer las gentes que nos dedicamos a temas culturales. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, Paco. Un libro cerrado no es una obra de arte, es la posibilidad de una obra de arte. Cuando alguien lo abre, cuando alguien lo lee, se convierte en arte. Necesitamos lectores para completar ese hecho estético definitivo. Y una cosa muy importante de esta crisis es que ha demostrado que la podemos sobrellevar gracias a que somos capaces de imaginar y representar la realidad, desde formas tan simpáticas y populares como los memes, hasta recitar poemas complejos y hacer todo tipo de juegos. Gracias al arte estamos resistiendo la crisis, por eso creo que es tan importante que no se reduzcan presupuestos para la cultura, que no se reduzcan presupuestos para el arte, porque es tan importante el arte como la manutención económica. Sin una cosa no existe la otra. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que si se hace una primera promoción y lo lanzamos gratis durante 24 horas, pues adelante. Lo importante es que el libro llegue a quienes deben tenerlo, que son los lectores. Sí, el arte y la lectura ha sido fundamental ahora para quedarnos en casa y resistir todo esto, ¿no? Entonces... Sí, y es sorprendente la cantidad de descargas que hay y también la forma en que hemos revisado muchas cosas. Es decir, el teatro, que muchas veces es pesado ver en televisión, pues de pronto ha tenido muchísima acogida en este tiempo. Las series nuevas de televisión, que son un campo de libertad formidable, los libros que se han descargado en cantidades muy insólitas. Con Almadía hicimos una descarga gratuita de un relato extenso mío que no viene no viene, sí. No viene, lo vi. examen extraordinario, y que venía un poco porque tiene que ver con el fin de los tiempos, tiene que ver con el apocalipsis maya, volviendo a esto que Paco decía de que me interesan temas de crónica tratados desde el cuento. Pues cuando se habló del apocalipsis maya, yo escribí un cuento al respecto. Este posible fin de los tiempos nos pareció apropiado para que se descargara en Almadía, y tuvimos cerca de 10,000 descargas, de modo que fue sorprendente, porque la gente pues realmente necesita este alimento espiritual, junto con, desde luego, poder tener comida en el refrigerador. Claro. Bien, pues aquí está. Otra decisión se ha tomado. ¿Perdón? ¿Otra qué? Otra decisión se ha tomado, la de hacer esta descarga. Me parece muy buena, querido Paco, y será pues los primeros sinodales de este examen extraordinario serán quienes la descarguen. Espero que no me reprueben, pero bueno, pues un escritor siempre está a prueba. Lo van a adorar tus lectores. Adorar. A mí me encantó. Lo que pasa es que tendríamos que crear un formato como solo por 24 horas y solo para lectura, para que no estemos generando autopiratería, ¿no? No, pero puede solo ser 24... en línea, que no se descargue. Exacto. Y solo 24 horas para no quemar el libro, ¿no? Y luego esperar. Muy bien. Termino diciendo que te queremos mucho, Juan. Yo te también. Te queremos mucho, Juan. Gracias por la hospitalidad en esta plática, y sobre todo, Rocío, Paco, por la hospitalidad en el Fondo de Cultura Económica, nuestra casa. Más faltaba. Somos una editorial del Estado para servir a la gente. La gente incluye a gente raras como tú, no te preocupes. Muchas gracias. Eso es un abrazo. Un abrazo, Juanito. Cuídate mucho. Adiós. Este jueves 30 de abril celebramos a las niñas y a los niños en su día, y por supuesto el Fondo de Cultura Económica no podía dejar pasar esta celebración y ha preparado diversas actividades que seguramente serán del deleite de las familias ahora que nos encontramos en casa. Una de ellas se llama Cuéntame qué te cuento, así que tienen que estar muy al pendiente de las redes sociales, en especial de las redes de Obras para Niños, que en estos momentos aparecen en su pantalla,
día para que conozcan la dinámica de participación. Otra de las actividades lúdicas que seguramente les van a gustar mucho se trata de disfraces. Adivina en el fondo quién soy. Así que a disfrazarse de su personaje favorito. La tercera se llama Cantemos a la orilla del viento. Aquí se trata de componer o de cantar sobre algún texto que haya sido de tu agrado. Por supuesto, los ganadores van a recibir premios y esos premios consisten en libros electrónicos. Por favor, estén muy al pendiente de nuestras redes sociales para que conozcan las dinámicas y la forma de participación. Pero eso no es todo, porque además ese día, jueves 30 a las 5 de la tarde, tendremos una conversación nada más y nada menos con nuestra gran autora alemana Cornelia Funke, quien en compañía de otro gran autor, Adolfo Córdoba, hablarán de dragones. Así que nos espera una tarde de dragones y seres fantásticos el jueves 30 a las 5 de la tarde. Y no terminamos, porque grandes autores también nos han regalado mensajes de felicitación para los niños y las niñas. ¿Quiénes son esos autores? Pues son Oliver Jeffers, Isol, Casparavicius, Adolfo Serra, Anthony Brown. Así que ese día van a poder disfrutar de los mensajes que estos grandes autores tienen preparados para nosotros. Les recordamos también que tenemos descuentos, tenemos ofertas en nuestra librería virtual del 35% de descuento en las colecciones infantiles. Les recordamos que nuestras colecciones son Primerísimos, A la orilla del viento, Los especiales A la orilla del viento y A través del espejo. Así que no dejen de visitar nuestra página elfondoenlinea.com, porque esta promoción va a estar todavía algunos días más, y disfruten del 35% de descuento en estas colecciones que han sido durante generaciones el deleite de muchos de nuestros lectores. Y como lo he dicho en otras ocasiones, a disfrutar de la lectura, que es un bálsamo en estos tiempos. Hasta la próxima. Chao. Para esta semana les tenemos como propuesta lectora Santa, de Federico Gamboa, un clásico de la literatura mexicana publicado en 1903, que cuenta la historia de una chica de 19 años que llega a vivir a un burdel en la casa de citas de Doña Elvira, y ahí se desarrolla la historia. Esta novela retrata la época porfiriana y su doble moral, y la ponemos a disposición de los lectores en línea para que se queden en casa leyendo.